Muy bien, habíamos hablado entonces acerca del inicio de, de lo que corresponde, ¿verdad? Antes de que fuera lo que era la invasión española. Teníamos entonces que la civilización maya era la que predominaba y tenía su auge dentro de la misma. Ahora nos corresponde, ¿verdad?, ver cuándo se da esta invasión española como tal. De los datos que nosotros vamos a compartir, recordemos que ya hemos visto otros, ¿verdad?, de cómo fue este proceso. Y acá lo aclara, ¿verdad? Y yo les decía, tenemos que conocer la historia tal cual, o sea, invasión. No fue una conquista como tal como se pretende, sino una invasión tal cual. Tenemos entonces como tal la invasión española. Y aquí establece, dice, según el Popol Vuh, los caciques vivían sin problemas con los quichés. Vamos a hablar acerca de esta parte en cuanto al Popol Vuh, porque yo siempre les he dicho que fue el único libro que quedó escrito en el idioma quiché y que pertenece a los quichés y que por lo tanto solamente hubo una traducción del mismo y que esa traducción, ¿verdad? Ya no es de una persona netamente maya, sino ya una persona mestiza, y que en algún momento les decía, ¿verdad? De acuerdo a la interpretación que él pudo dar de este, es que nosotros conocemos el Popol Vuh y por eso las fases en algún momento, pues algunas personas, ¿verdad? Han tenido la teoría de que no está establecido tal cual, pero de ello es como cuando nos toca a nosotros que aprender un idioma, ¿verdad? El idioma inglés, buscar las similitudes de poder establecer una conversación y que uno trata, ¿verdad?, de establecer o llevar una conversación en base a la interpretación que uno pueda tener. Tal es el caso que les decía, muchos utilizan el término solamente, ¿verdad?, de hablar, es que estoy en el Face, pero o sea, eso no existe, o sea, Facebook es la palabra completamente, ¿verdad? Para poder entender la interpretación del mismo. Vuelvo y establezco, ¿verdad? A eso se refiere. Muy bien, dice entonces que hasta la muerte del rey Kikab, cuando empezaron las luchas por el poder y una serie de guerras que duraron 11 años. Imagínense cuánta resistencia mantuvieron ellos. Dice, como resultado de estas guerras se debilitaron los quichés y se fortaleció el reino caciquel en la ciudad de Isimché. Cuando hablamos de la ciudad de Isimché, ustedes van a recordar que fue la primera ciudad fundada por ya como un territorio guatemalteco, ya no establecerlo como un territorio maya o un territorio mesoamericano, sino ya cambia, ¿verdad? En esta situación. Por lo tanto, dice Guatemala, los caciqueles pelearon al lado de los españoles contra sus viejos enemigos, que eran los quichés. Se recuerdan cuando yo les hacía mención, ¿verdad? En el otro apartado, en el otro curso, cuando hablábamos de los aztecas, que algunos, ¿verdad?, favorecieron a los españoles, o sea, se rindieron voluntariamente y se sumaron a ellos para gozar de ciertos privilegios. Lo mismo pasa con los caciqueles, ¿verdad? Establecen que también aparece, ¿verdad?, como una civilización traidora para el resto de las civilizaciones mesoamericanas. Acá entonces dicen los quichés, al igual que habían hecho los de México, que eran los tlaxcaltecas, al unirse a Hernán Cortés contra los aztecas. La resistencia maya comenzó desde un inicio de la llegada de los españoles. Se sabe de este enfrentamiento que se da en marzo de 1517 en Yucatán, donde los guerreros mayas impiden el desembarco de las tropas españolas. Habíamos dicho, ¿verdad?, que procede entonces 11 años hacia atrás solamente con esas expediciones y por eso cuando nosotros mencionábamos, se recuerdan en aquellos viajes de Colón, o sea, ya habían ciertas expediciones que ellos habían calculado algunos territorios, solo que no habían ubicado geográficamente muy bien, ¿verdad? Los territorios, más sin embargo, lo que sí ubicaron fácilmente, ¿verdad?, fue toda la riqueza que se poseía en oro, plata, y entre otros elementos. De ello entonces surge algunos datos que pudo haber sido de 1517, otros establecen que pudo ser mucho antes.
En abril de 1518, en Yucatán nuevamente impide el desembarco de tropas españoles. En marzo de 1519, en Tabasco, guerreros mayas causan 70 heridos a las tropas españoles. Como ya se establecía, ¿verdad? Que sí existía una resistencia, de que sí existían personas que vivían en este territorio, que eran pertenecientes, pues ya definitivamente los españoles ven y evalúan su territorio y ya vienen, ¿verdad? Más poblados. En 1524, chiapanecos y chamulas combaten contra los españoles y cuando no pueden detenerlos, ¿verdad? Se lanzan hacia un barranco para no ser capturados. Y ahí empieza aquella persecución de la cual nosotros tenemos conocimiento. Los jefes que encabezaron la primera resistencia fueron Tecumán. Este, nosotros sabemos, ¿verdad? Que es de la civilización quiché. En 1524 encabeza las batallas de Zapotitlán, de Pacaá, en el Pinar. El 12 de febrero de 1524 dirige la batalla de Olintepec. El 20 de febrero de 1524, óigase muy bien cuántos días duró esa batalla. Dirige la batalla de Llanos de Urbina. Posteriormente, los españoles toman la ciudad de Cumarcaj, capital quiché. Según Pedro de Alvarado, jefe máximo de los españoles, en esa batalla murió Tecumán luchando bravamente, es decir, que él no quería, ¿verdad?, someterse, sino él quería permanecer con su poderío de la civilización maya. A eso se refiere toda esa lucha, toda esa pugna que se tuvo. Y es lo que me parece relevante, ¿verdad? Es que es literal las fotografías que en algún momento se pueden establecer, ¿verdad? De cómo ellos sí opusieron y tuvieron resistencia a ellos. Y la diferencia entre armamento, pues era muy prominente, más no en fuerza física, ¿verdad? Porque también hasta en eso ellos tuvieron esas situaciones. Dice posteriormente los españoles tomaron la ciudad de Cumarcaj. Habíamos dicho entonces que ahí, hasta ahí, ¿verdad? Tecumán pues había dirigido a su cuerpo militar. Cuando Pedro de Alvarado entró a aquellas regiones, los caminos estaban, dice, cercados por grandes árboles y anchas fosas abiertas en el suelo, con palos puntiagudos clavados en el fondo, donde quedaron ensartados los caballos de los invasores. Y era lo que yo les mencionaba. Dieron lucha, dieron pelea, tenían tácticas para poder establecer, ¿verdad? Pues un enfrentamiento. Los quichés en todo momento presentaron una fuerte resistencia a la armada. Luego de ser vencidos, continuaron resbalándose sin temor a los feroces castigos del invasor. ¿Qué significa eso? Que ellos no estaban dispuestos, a pesar de que ya habían sido mitigados, pues definitivamente seguían en esa lucha constante. En marzo de 1524, los españoles hacen prisioneros a dos reyes quichés, que son Oshipkiej y Belejeb Etzi, a quienes Alvarado manda a quemar. Según el Memorial de Sololá, que es otro escrito que permanece, y volvemos otra vez, el Memorial de Sololá es el memorial o las memorias de los caciques, que se rebelaron contra los españoles cuando estos exigieron oro y esclavos para trabajar en la primera búsqueda de oro, levantándose en una insurrección general que se inició en 1524, encabezado por la resistencia de los caciques Cají y Mosh en 1524 a 1540. Todavía permanece esa parte, ¿verdad?, de lucha, a pesar de que ya estaban instaurados los españoles, siguen las rebeliones. El 28 de agosto se inicia el levantamiento de Ocachiquel con el abonado de Isimché y la reiterada hacia las montañas. Todo ello conlleva a podernos imaginar y establecer que ellos pues definitivamente perduraron por mucho tiempo más después de la instauración de los españoles. Más sin embargo, ¿verdad?
pues algunos por el temor de ser muertos, esclavizados, torturados, entre otros elementos, pues ya no dieron más batalla, ¿verdad? Ya no se opusieron mucho a esa situación, pero es indispensable conocer o saber que no fue un rendimiento así, ¿verdad? De que ya vinieron como muchos otros libros lo establecen, ¿verdad? Sometieron a la población y la población, ¿verdad? Fue esclavizada, hasta ahí quedó. No, ellos mantuvieron esa lucha constante, se resistieron, no querían perder ni su territorio, ni sus tierras, ni mucho menos, ¿verdad? Pertenecer en, a un grupo social en menor posición, ¿verdad? Sino ellos, imagínense, acá menciona todavía a los últimos dos reyes, ¿verdad? ¿Qué rey va a querer someterse a otro poderío? Ninguno. Muy bien, entonces acá, pues vean, volvemos a enmarcar, ¿verdad? Esa fecha hasta 1540, mientras que en 1540 ya se empezaba a hablar de otra situación por parte de la instauración de los españoles. ¿Se acuerdan en el otro este documento que habíamos leído? Para 1540 ellos ya estaban organizados y ya tenían distribuido algunos aspectos, ¿verdad? Del territorio, de cómo iban a tributar España, de cómo se habían ellos organizado para someter a los grupos a trabajo forzado, ¿verdad? A poder establecerlos y supuestamente, ¿verdad? Cristianizarlos sobre todo. Acá nos dice, el 28 de agosto se inicia un levantamiento cachiquel en el abandono de Simché y la retirada hacia las tierras de las montañas. Todos aquellos, ¿verdad?, que ya no querían ser sometidos, se escaparon. En algún momento, ¿verdad?, se fueron perdiendo entre las montañas. El 9 de febrero de 1526, los invasores queman Isimché. El levantamiento dura el 10 de mayo de 1530. Sin embargo, ocurren nuevos levantamientos en noviembre en 1531. El 28 de mayo es capturado y ahorcado Kaji Imosh, que fue el último que estaba dando esa batalla. Mire, la lucha de poderes y la pugna que se establece en nuestros territorios centroamericanos y americanos, pues siempre ha sido la misma, ¿verdad? Constante. Yo siempre les hago mención de cómo nosotros vamos a contextualizar que ese es nuestro origen, que eso fue lo que realmente se desarrolló y se abordó durante muchos años. Pero si nosotros vemos también se recuerdan, por ejemplo, que los Estados Unidos, ¿verdad? Sometió a muchas poblaciones, sometió a los que realmente se establecen, ¿verdad? Como indios, apaches, y también sometió, ¿verdad? A aquellas personas afroamericanas y las degradó a una menor posición. Siempre se mantuvo la idea y si nosotros hacemos la asociación de las mismas, siempre se mantuvo la idea, ¿verdad? Que el indio apache era una persona de menor posición, de un menor rango categórico mental. Se pensaban que eran seres incipientes cuando en realidad no era así. A los afroamericanos, ¿verdad? Que se les negó por muchos años la posición de personas, sino solamente se establecían como una persona, ¿verdad? Pero una categoría inferior a los americanos, en donde ellos no tenían voz, no tenían voto, no tenían una complexión social similar a un americano, ¿verdad? Una persona, específicamente era el color, a una persona en este caso, ¿verdad? Con relación al color de su tez. Y esa parte de la segregación duró por muchos años. En este caso, la resistencia también que se emplea, ¿verdad? Por eso conocemos a muchos personajes como Nelson Mandela, que es uno de los líderes, ¿verdad? Que dio mucha batalla para que ellos fueran reconocidos y que tuvieran voz y voto dentro de la Constitución, ¿verdad? Acá pues es casi la misma situación. El ambiente y la crueldad que se establece de una población para someter a otra es la misma.
Y aquí nos dice entonces que el 28 de mayo es capturado y ahorcado Cají y Mosh. El pueblo Man, quien encabezó la resistencia en 1525, fue Caibil Balán. Y miren, estos personajes resuenan. No sé si alguna vez ustedes han ido a San Juan Ostucalco, ahí está eh, también lo que es el monumento a Caibil Balam. Aquí en Quetzaltenango está el monumento a lo que corresponde, ¿verdad? Este Tecumán. Si ustedes van, por ejemplo, a Totonicapán, está, ¿verdad? Atanasio Tzul todavía. Entonces, miren, hay muchos personajes que son representativos de las etnias mayas a la cual se perteneció en algún momento. Dice, desde la ciudad de Saculeo, para poder derrotarlos, los invasores cercan a Saculeo, pero Caibil Balam resiste más de 3 meses en el cerco de esas tropas españolas. Si yo les mencionaba la vez anterior, ¿verdad? La ciudad de Saculeo, que se encuentra en Huehuetenango específicamente, pues si ustedes cuando tengan la oportunidad de ver ese complejo, pues se puede establecer cómo están ubicadas esas ruinas. Les decía que tienen mucha similitud con el complejo que habíamos hablado de Teotihuacán en México. La similitud es muy puntual en relación a la ubicación o posición, llamémoslo así, ¿verdad? De las estructuras que se tienen. Es casi que similar. No son complejos muy elevados, sino son solamente complejos establecidos. Les decía que la última vez que en Saculeo todavía existe el aro de juego de pelota, en donde el complejo solo muestra, ¿verdad? Escenarios muy puntuales porque no era específicamente un lugar habitable. Más sin embargo, Caibil Balán permanece por mucho tiempo, ¿verdad? En resistencia en esa ubicación. Muy bien. Entonces dice la resistencia de los suspantecos fue encabezada por Calais Togil en septiembre de 1529. Como Uspantán era una fortaleza militar poderosa en la región y tenía mucha influencia sobre el territorio quiché ya conquistado. Los españoles deciden atacarlo. En las primeras batallas los españoles huyen en el desorden y son nuevamente atacados por los de Chichicastenango, pero siguen la estrategia de atacar primero a los nevajeños, es decir, a las personas de Nevaj Quiché, y así ir venciendo uno por uno hasta lograr vencer a todos. Y esa estrategia siempre se ha dado, ¿verdad? O sea, lo que habíamos visto nuevamente con la asociación de los aztecas, o sea, vamos por los grupos más pequeños hasta erradicar a los últimos, ¿verdad? No hubo una confrontación. Lo malo a veces es verdad porque dice el dicho divide y vencerás. O sea, la división que puede existir entre los mismos grupos hace que se definitivamente quiebren esa situación. En este caso, si todo el grupo de este mesoamericano, lejos de establecerlo, lo que yo les decía al inicio, ¿verdad? Ver que si eran mayas, eran toltecas, eran incas, eran de Chichicastenango, eran de Nevaje, eran de Quiché, eran cachiqueles, eran mames, pues definitivamente ahí era luchar contra todos. Pero ellos fueron astutos y fueron venciendo grupo a grupo hasta expandir y someter a toda la población. Esta historia es, a pesar, ¿verdad?, trascendental, llama mucho la atención la resistencia que se mantuvo, la poca coordinación que se tenía. Se recuerdan cuando, si hacemos comparación con las culturas, por ejemplo, egipcia, la cultura romana, ellos a su vez, pues
se centraron en el desarrollo de su propia cultura. Cuando ven la necesidad de expandirse, es cuando empiezan a crear estrategias militares. Las culturas mesoamericanas, cuando ven la necesidad de expandirse, empiezan a crear estrategias militares, pero fueron así muy solamente defensivas, nunca fueron opresoras. Por lo tanto, como no fue opresiva, no fue tanto bélica, pues definitivamente no se desarrollaron, ¿verdad? Otras técnicas, otras estrategias, más sin embargo ellos no, porque ellos sí definitivamente sus estrategias fueron opresoras, fueron represivas, fueron bélicas, fueron para poder someter a la población. Y ya eso lo vimos nosotros después, ¿verdad? Cuando ya Roma, Grecia y otras culturas también desarrollaron por expansión, ¿verdad? Esa situación de cómo someter a aquellas poblaciones luego para establecerlos como esclavos y hasta venderlos, ¿verdad? Porque también esa posición se dio dentro de estos territorios. Por ello es la imitación que tienen, ¿verdad? Vuelvo a repetir, de salir y buscar más territorios, de ejercer más poderío, de enriquecer más al país, entre muchas otras cosas. Y eso prevalece siempre en cualquier grupo social. En Guatemala, definitivamente seguimos viendo esa opresión. El que tiene el poder, pues desea mantener en él y ganar todo lo que pueda obtener, ¿verdad? En recurso económico. No le importa, ¿verdad? Si el resto de la población está bien, si es pobre, si es precaria, si tiene muchos aspectos. Mas, sin embargo, esa pugna, esa lucha de poderes siempre se ha mantenido y es algo que pertenece a la misma sociedad que va en repetición a los mismos. Muy bien, hasta aquí me voy a quedar. Me indica, por favor, si tiene alguna duda con respecto al tema. No, señor, gracias. Muy bien. Entonces, con esto vamos a finalizar nuestra clase. Luego, en los próximos periodos, pues vamos a seguir abordando el tema, vamos a seguir ampliándolo y hasta tiempo, ¿verdad? Vamos a tener de poder trabajar sobre el mismo. Ahorita con ello concluimos la clase. Que tengas una feliz tarde, Elena. Gracias, señor. Igualmente, feliz tarde y buen provecho. Muchas gracias, igualmente.